Qué bien, suegra. Quién sabe, quizás ahora pueda conseguirte unas telas nuevas. Con todo el respeto, pero ese vestido tuyo parece que ha salido de un museo. Su risa, aguda, brillante, cortó el aire del comedor como un trozo de cristal. El silencio que vino después fue peor. Sentí el calor del bizcocho de naranja enfriándose en la mesa, el peso de la mirada de mi hijo clavada en su plato, incapaz de defenderme. Pero en ese instante, mientras ella se regodeaba, algo dentro de mí, algo que llevaba dormido 30 años, se despertó. No era solo por el vestido. Era por todo lo que representaba. Ella creía que estaba humillando a una simple anciana, pero lo que no sabía es que acababa de insultar a la dueña del imperio con el que soñaba. Si quieres descubrir cómo una comida de domingo se convirtió en una lección que ella jamás olvidará, quédate conmigo. Dale a me gusta a este video y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando, porque esta historia necesita ser contada. Mi nombre es Elvira Serrano. Tengo 72 años y mis manos, llenas de venas como ríos secos, podrían contar más historias que mi boca. Vivo en una casa a las afueras de Terrassa, en Barcelona, un lugar donde el tiempo parece moverse a otro ritmo, marcado por el sol que se filtra entre las persianas y el olor a tierra húmeda de mi invernadero. La mañana de aquel lunes, una semana después de la infame comida, comenzó como todas las demás. El aroma a café recién molido llenaba la cocina mientras la radio, en un susurro, cantaba coplas antiguas. Era una paz calculada, una rutina que yo misma había diseñado para mantener los fantasmas a raya. Dedico mis mañanas a mis orquídeas. No son flores cualquiera, son especímenes raros, delicados, que exigen una paciencia de cirujana. Con unas tijeras pequeñas y afiladas, corto las hojas secas, compruebo la humedad del sustrato con la yema del dedo y susurro palabras que nadie más oye. Este ritual es mi ancla. Me enseñó que las cosas más bellas y poderosas a menudo crecen en silencio, lejos de las miradas indiscretas. Aquel día, el tacto de una hoja de Phalaenopsis, firme y cerosa, me recordó la fragilidad de las cosas que se dan por sentadas. Mi casa es un santuario de recuerdos. Los muebles de madera de nogal, heredados de mis padres, brillan por el aceite de linaza que les aplico cada mes. El aire huele a cera y a lavanda seca. En la pared del salón, el reloj de péndulo de mi difunto marido, Antonio, marca las horas con un tintineo solemne, un sonido que ha sido la banda sonora de mi viudez durante más de 30 años. Cada objeto aquí tiene un alma, una historia. Es un mundo que construí para protegerme, pero que ahora se sentía como una jaula dorada. Fue el domingo anterior cuando los barrotes de esa jaula se hicieron visibles. El olor del bizcocho de naranja que había horneado con tanto cariño todavía parecía flotar en el aire, pero ahora estaba contaminado por el recuerdo. Con todo el respeto, pero ese vestido tuyo parece que ha salido de un museo. La frase de Leticia, mi nuera, no fue un dardo, fue una demolición. Una frase diseñada para anularme, para relegarme a una reliquia polvorienta, justo como ella veía mi vestido de lino bordado. Un vestido que, irónicamente, diseñé yo misma en los inicios de mi empresa. Lo que más dolió no fueron sus palabras, sino el silencio de mi hijo, Héctor. Lo vi encogerse en su silla, con la mirada perdida en las migas de su plato. Un hombre bueno, mi Héctor, pero con una bondad blanda, incapaz de enfrentarse a la ambición afilada de su mujer. En su silencio, vi el reflejo de mi propio fracaso. Quizás, al protegerlo tanto del mundo real, de la dureza de los negocios y del peso de nuestro verdadero legado, lo había dejado indefenso, sin las herramientas para defender a su propia madre. El sabor del café de esa mañana era amargo, como la decepción. Leticia es como un anuncio de revista. Todo en ella es estudiado, su pelo, sus uñas, su forma de hablar salpicada de anglicismos de marketing. Huele a un perfume caro y cítrico, un aroma que invade la casa y parece borrar mi olor a lavanda y a tierra. Para ella, yo soy el epítome de lo anticuado, una figura folclórica que debe tolerar por amor a su marido. Una abuela que hace bizcochos y cultiva flores, útil para las celebraciones familiares pero completamente irrelevante para el mundo moderno que ella tanto anhela conquistar. Mientras limpiaba una de las hojas de mis orquídeas, la risa de Leticia volvió a resonar en mi cabeza. No era una risa alegre. Era una risa de poder, la de alguien que marca su territorio. En ese sonido metálico comprendí que no se había burlado de un trozo de tela. Se había burlado de mi historia, de mi sudor, de las noches en vela junto a Antonio mientras levantábamos de la nada lo que hoy es Imperio Textil Ibérico. El imperio que, sin saberlo, se había convertido en su objeto de deseo. El eco de esa risa llevaba una semana persiguiéndome, colándose en el tintineo del reloj, en el susurro de la radio. Me había robado la paz de mi propio hogar. Pero mientras el sol de la mañana calentaba mis manos a través del cristal del invernadero, sentí que algo cambiaba. No era rabia lo que sentía,
no exactamente. Era una especie de claridad fría, una resolución que se asentaba en mis huesos. Sabía, mientras regaba mis orquídeas, que esa semana no terminaría como las demás. La soledad, que siempre había sido mi compañera y mi refugio, ahora se sentía como un castigo. Las habitaciones de la casa, antes llenas de la presencia silenciosa de mis recuerdos, ahora parecían vacías, acusadoras. El silencio ya no era pacífico, estaba cargado de todo lo que no se dijo en aquella mesa, de todas las palabras que mi hijo no pronunció y de todas las que yo había decidido callar durante décadas. El peso de mi secreto, el de ser la dueña anónima de una de las mayores textiles de Cataluña, nunca me había resultado tan pesado. Empecé a dudar de todo. ¿Hice bien en ocultar mi identidad? ¿En crear esta fachada de abuela modesta para que Héctor tuviera una vida normal? Creía que lo estaba protegiendo de la carga de la riqueza y el poder, pero quizás solo lo estaba debilitando. Mi silencio, mi estrategia de observar desde las sombras, ¿había sido prudencia o cobardía? Leticia, con su crueldad casual, había puesto un espejo frente a mí, y la imagen que me devolvía no me gustaba nada. El teléfono sonó, su timbrazo estridente, rompiendo la quietud de la mañana. Era Héctor. Su voz al otro lado sonaba despreocupada, alegre, hablando del partido de fútbol del fin de semana. Cada una de sus palabras abría más la brecha entre mi tormenta interior y su calma ajena. Me preguntaba si realmente era tan ingenuo o si, simplemente, había elegido no ver, porque era más cómodo. La distancia entre nosotros en ese momento se sentía tan vasta como un océano. «¿Mamá? ¿Todo bien?» «Te noto callada», dijo. Su pregunta, cargada de una inocencia casi insultante, me golpeó. ¿Cómo podía estar todo bien? ¿Cómo podía no darse cuenta del terremoto que había sacado los cimientos de nuestra familia el domingo anterior? La normalidad de su tono era una prueba más de que, para él y para Leticia, el incidente ya estaba olvidado, relegado a un comentario sin importancia. Pero para mí, era una herida que no dejaba de sangrar. Respiré hondo, buscando el aire que parecía haberme abandonado. El olor a tierra mojada de las plantas me ayudó a anclarme. «Estoy bien, hijo. Solo un poco cansada», mentí. La mentira me salió con una facilidad que me asustó. Me había convertido en una experta en fingir, en representar el papel de la abuela Elvira, serena e inofensiva. Pero el papel empezaba a quedarme pequeño, a asfixiarme. Colgué el teléfono con una sensación de náusea. Recordé los primeros años del taller, después de la muerte de Antonio. El olor a tinte y a maquinaria caliente, el estruendo constante de los telares que era música para mis oídos. Recuerdo trabajar 16 horas al día, con las manos manchadas y el pelo recogido en un moño descuidado, negociando con proveedores que me miraban por encima del hombro por ser mujer. Cada metro de tela que salía de esa fábrica era una victoria personal, un ladrillo más en el imperio que construí para honrar la memoria de mi marido y asegurar el futuro de mi hijo. Y ahora, ese futuro estaba en manos de una mujer que despreciaba todo lo que yo era. La presión social siempre estuvo ahí, la viuda que debía retirarse, la madre que debía vivir para su hijo, la anciana que debía dedicarse a sus nietos. Yo había desafiado todas esas expectativas en secreto, moviendo los hilos desde la sombra. Pero al hacerlo, permití que el mundo, y mi propia familia, me viera solo a través de ese prisma limitado. Leticia no era la causa del problema, era el síntoma de una mentira que yo había sostenido durante demasiado tiempo. Levanté la vista hacia un pequeño retrato de Antonio que tengo en la cocina, una foto en blanco y negro de cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. Su sonrisa parecía mirarme directamente, con una mezcla de orgullo y preocupación. Y al mirar sus ojos, sentí que me preguntaba en silencio si iba a permitir que todo por lo que luchamos juntos se convirtiera en el chiste de una niña ambiciosa que no sabía distinguir el valor del precio. Me sentía atrapada. Atrapada por el amor incondicional que sentía por Héctor, un amor que me impedía hacer cualquier cosa que pudiera hacerle daño o ponerle en una situación incómoda con su esposa. Atrapada por mi propio personaje, esta abuela Elvira, que yo misma había perfeccionado con los años, una máscara que ahora se había adherido a mi piel. Cualquier movimiento en falso, cualquier revelación, y el frágil equilibrio de nuestra familia se haría añicos. Sentía que caminaba sobre una fina capa de hielo. Decidí abandonar el invernadero y me dirigí a mi despacho. Es una habitación que nadie en mi familia conoce. Detrás de una estantería de libros antiguos hay una puerta que conduce a un espacio completamente diferente al resto de la casa. Muebles minimalistas, tecnología punta y archivadores de acero. Es el cerebro de mi operación, el lugar donde Elvira Serrano, la empresaria, toma sus decisiones. El aire aquí huele a papel, a ozono de los aparatos electrónicos, un contraste brutal con el olor a hogar del resto de la casa. Encendí el ordenador principal, un monitor grande y curvo que mostraba los datos.
del mercado textil en tiempo real. Con unos pocos clics, accedí a la intranet de Imperio Textil Ibérico. Busqué en el directorio de empleados. Y allí estaba Leticia Montero. Su foto de perfil, profesional y sonriente, me devolvió la mirada. Debajo de su nombre, su cargo, gerente de branding. Verlo allí, en mi sistema, lo hizo todo más real, más invasivo. La humillación ya no estaba solo en mi comedor, había entrado oficialmente en mi empresa. Recordé sus palabras exactas durante la comida, mientras describía con entusiasmo sus planes para la compañía. Necesita un soplo de aire fresco, está un poco anclada en el pasado. Cada palabra era un juicio sobre mi gestión, sobre mi visión, sobre el legado de Antonio. Ella hablaba de rebranding, de storytelling, de conectar con las nuevas generaciones, sin tener la más remota idea de que la historia de esa empresa estaba sentada frente a ella, sirviéndole una porción de bizcocho. Mi principal obstáculo no era la falta de recursos económicos o de poder. Tenía ambos en abundancia. Mi verdadero problema era la soledad estratégica. Mis antiguos socios y confidentes o se habían jubilado o habían fallecido. Gobernaba sola, con un círculo de confianza muy reducido y extremadamente leal, pero nadie con quien pudiera compartir esta carga personal. No podía llamar a mi director general y decirle, mi nuera me ha insultado, ¿qué hacemos? Estaba sola en esta guerra íntima. Me recliné en mi silla de cuero, sintiendo su frío a través de la ropa. Podía no hacer nada. Podía tragarme el orgullo, como tantas otras veces, por el bien de la familia. Podía dejar que la herida cicatrizara y se convirtiera en un callo más en mi corazón. Pero algo me decía que esta vez era diferente. No se trataba de un simple insulto. Se trataba de la dignidad. La dignidad de mi trabajo, de mi vida, de mi nombre. Y esa era una línea que no estaba dispuesta a dejar que nadie cruzara. La confusión que me había nublado durante toda la semana empezó a disiparse, reemplazada por una calma gélida. La paciencia, mi mayor virtud en los negocios, seguía ahí. Pero ya no era una paciencia pasiva, de espera. Se había transformado en algo más afilado, más estratégico. Era la paciencia del cazador que espera el momento exacto para moverse. Observé la foto de Leticia en la pantalla, su sonrisa ambiciosa, y por primera vez en días, supe exactamente lo que tenía que hacer. Descolgué el teléfono de mi escritorio, uno con línea directa y encriptada. Marqué un número que conocía de memoria, el de Carmen, mi asistente personal y mano derecha desde hace 40 años. Cuando respondió con su habitual, dígame, señora, mi voz no era la de la abuela que había hablado con Héctor esa mañana. Era firme, precisa, la voz de la presidenta del consejo. La voz que cerraba tratos millonarios y que no aceptaba un no por respuesta. Carmen, buenos días, dije, y el tono de mi voz fue suficiente para que ella supiera que algo importante estaba ocurriendo. Prepara la sala de juntas principal para el próximo lunes a primera hora. Quiero una reunión con todo el equipo directivo de marketing. Y consígueme una copia física del contrato de Leticia Montero. Quiero revisarlo personalmente antes de que termine el día. Al pronunciar su nombre en voz alta en ese contexto, sentí como una pieza encajaba en su lugar. Colgué el teléfono y el silencio que llenó el despacho ya no era de soledad. Era el silencio denso y expectante que precede a la tormenta. Ya no estaba atrapada. Estaba al mando. Los días que siguieron a esa llamada telefónica transcurrieron en una neblina de rutina forzada. Mantenía mis manos ocupadas con mis orquídeas, podando, regando, sintiendo la textura de las hojas, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la torre de oficinas de Barcelona, en el despacho que Leticia anhelaba ocupar algún día. El olor a tierra húmeda de mi invernadero, que siempre me había traído paz, ahora olía a encierro. Cada tic-tac del reloj de Antonio era un recordatorio de que el tiempo pasaba y yo seguía inmóvil, prisionera de la fachada que yo misma había construido con tanto esmero durante décadas. Carmen llegó el miércoles por la mañana, puntual como siempre. No entró por la puerta principal, sino por la de servicio, como era nuestra costumbre para mantener las apariencias. Es una mujer menuda, de pelo canoso recogido en un moño severo y con una mirada que no se pierde un solo detalle. No traía un maletín, sino una simple carpeta de cartón, discreta, sin logos. Me la entregó en silencio en mi despacho secreto. El tacto del cartón era áspero, frío. Dentro, impreso en papel de alta calidad, estaba el contrato de Leticia Montero. Leer aquel documento fue como ver mi vida a través de un espejo deformado. Las cláusulas, redactadas en una jerga corporativa que yo misma había ayudado a estandarizar, hablaban de sinergias, activos de marca y estrategias de disrupción. Cada anglicismo era una pequeña punzada. Un recordatorio del mundo al que Leticia pertenecía y del que yo me había autoexiliado. El olor del papel recién impreso,
Un aroma que antes asociaba con el progreso y los nuevos comienzos, ahora me resultaba estéril, artificial. Vi su sueldo. Un número con muchos ceros, una cifra que le permitiría comprar todos los vestidos de diseño que quisiera y reírse de los trapos de museo por el resto de su vida. Vi los beneficios, coche de empresa, seguro médico privado, plan de pensiones. Todo. Financiado por el sudor de mis manos manchadas de tinte, por las noches en vela de Antonio, por la tela de lino que ella había despreciado. Aquello no era un insulto personal. Era un saqueo disfrazado de oportunidad laboral. Por un instante, la duda me paralizó. Sentí un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a usar el poder de mi empresa para castigar a la mujer de mi hijo? Era una línea que nunca había cruzado. Siempre había mantenido mi vida personal y profesional como dos mundos herméticos, separados por un muro infranqueable. Destruir a Leticia significaba, inevitablemente, herir a Héctor. Y la idea de causarle dolor a mi hijo era un tormento físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Recordé una tarde, muchos años atrás, poco después de la muerte de Antonio. Héctor, que entonces era un adolescente, me encontró llorando en el taller, abrumada por una deuda. Me abrazó con torpeza y me dijo: «No te preocupes, mamá. Yo te cuidaré». Esa memoria, que siempre había sido un bálsamo para mí, ahora se sentía como una acusación. Al protegerlo tanto, al asegurarme de que nunca tuviera que preocuparse por nada, le había arrebatado la oportunidad de aprender a luchar, de saber lo que cuesta de verdad construir algo. Fue entonces cuando lo vi claro. Esto no se trataba de venganza. La venganza es un acto pasional, un arrebato. Y yo no sentía pasión, sino una claridad helada, una determinación quirúrgica. Esto era una cuestión de legado. Si permitía que alguien como Leticia, con su desdén por el origen y su adoración por la superficie, escalara posiciones en mi empresa, estaría traicionando todo lo que Antonio y yo habíamos construido. No se trataba de castigarla, sino de proteger mi obra. Cerré la carpeta con un gesto lento y deliberado. El sonido seco del cartón al cerrarse resonó en el silencio de la habitación. Miré a Carmen, que había permanecido de pie, esperando en un rincón con la paciencia de una estatua. «Quiero los informes de rendimiento de todo el departamento de marketing de los últimos 2 años», dije. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona, más grave, más firme. «Y quiero un perfil completo de cada miembro del equipo de Leticia. Sus fortalezas, sus debilidades, sus proyectos fallidos». Carmen asintió una sola vez, sin hacer preguntas. Sabía que la tregua había terminado. Durante los 2 días siguientes, mi despacho secreto se convirtió en mi cuartel general. Me sumergí en hojas de cálculo, gráficos de rendimiento y evaluaciones de personal. El olor a café recalentado se mezclaba con el zumbido de los ordenadores. Ignoré las llamadas de mis amigas para jugar a las cartas y las de Héctor para saber si necesitaba algo del supermercado. Estaba en otro mundo, uno que no había habitado plenamente en años. El mundo del análisis, la estrategia y el poder. Descubrí que el departamento de marketing, que Leticia consideraba anclado en el pasado, estaba lleno de gente brillante pero desmotivada. Empleados leales, con años de experiencia, que habían sido ignorados por una dirección intermedia más preocupada por las apariencias que por los resultados. Eran como mis orquídeas, especímenes valiosos que necesitaban el cuidado adecuado para florecer. Leticia, con su energía arrolladora y su ambición, no era el problema. Su arrogancia sí lo era. El viernes por la tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja las paredes de mi despacho, tracé mi plan. No. Sería una humillación pública. Eso era el estilo de Leticia, no el mío. Lo mío sería una lección. Una clase magistral sobre el respeto, la historia y el verdadero significado del poder. No iba a despedirla. Eso sería demasiado fácil, un final abrupto para una historia que merecía un desarrollo más complejo. Iba a ponerla a prueba. Abrí mi correo electrónico personal, una cuenta que casi nadie conocía. El teclado se sentía frío bajo mis dedos. Con una precisión que me sorprendió a mí misma, redacté un breve mensaje. Era una convocatoria para una reunión extraordinaria el lunes a las 9 de la mañana, dirigida a todo el equipo directivo y al departamento de marketing al completo. El motivo: revisión estratégica y presentación de la nueva línea de dirección. La firma era escueta, impersonal, la presidencia del consejo. Me detuve un segundo antes de pulsar enviar. El cursor parpadeaba en la pantalla, un pequeño corazón digital latiendo al borde del abismo. Una parte de mí, la abuela Elvira que horneaba bizcochos, gritaba en silencio. Me suplicaba que lo borrara todo, que volviera al invernadero, que dejara las cosas como estaban, que protegiera la frágil paz de mi familia a cualquier coste.
El sudor frío me recorrió la nuca, y por un instante, mi dedo tembló sobre el ratón. Pero entonces, recordé la risa de Leticia. Aguda, cortante. Recordé el silencio de mi hijo. Pesado, cómplice. Y supe que la paz que tanto me esforzaba por mantener no era real. Era una ilusión, una tregua firmada con mi propia dignidad como moneda de cambio. Y ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. La verdadera paz no se encuentra en la evasión del conflicto, sino en la defensa de lo que es justo. Pulsé enviar. El leve sonido del sistema confirmando el envío fue como el disparo de salida de una carrera. No había vuelta atrás. Sentí una extraña mezcla de terror y liberación. Era como saltar desde un acantilado, sin saber si abajo había agua o rocas, pero sabiendo que no podía seguir un segundo más de pie en el borde. El aire en la habitación pareció cambiar, volverse más ligero, más respirable. Apagué el ordenador y me quedé a oscuras, viendo cómo las últimas luces del día se desvanecían. El lunes, Leticia entraría por la puerta principal de Imperio Textil Ibérico, esperando una bienvenida con flores y sonrisas. Se encontraría, en cambio, con un examen final para el que no había estudiado. No conocería a su suegra. Conocería a la dueña del tablero de juego en el que creía ser la reina. El fin de semana fue el más largo de mi vida. Actué con una normalidad casi psicopática. El sábado por la mañana fui al mercado de terraza, compré verduras frescas, charlé con los tenderos sobre el tiempo. El olor a fruta madura y a pescado fresco me anclaba a una realidad que estaba a punto de fracturar. Nadie podía imaginar la tormenta que se gestaba detrás de mi sonrisa serena y mis preguntas sobre el precio de los tomates. El domingo, Héctor llamó para decirme que Leticia estaba increíblemente nerviosa y emocionada por su primer día. Pasó media hora describiéndome el carísimo traje de chaqueta que se había comprado para la ocasión. Quiere causar una buena impresión, ya sabes, dijo con orgullo. Yo escuchaba, con el corazón encogido, mientras regaba una de mis orquídeas más delicadas. Claro que sí, hijo. La primera impresión es muy importante, respondí, y el doble sentido de mis palabras pesó en el aire como una losa. Esa noche apenas dormí. Di vueltas. En la cama, el tejido de las sábanas de hilo, fabricadas en mi propia empresa, se sentía áspero contra mi piel. Cada posible escenario se repetía en mi mente. La cara de Leticia al verme. La reacción de Héctor cuando se enterara. La posible ruptura de su matrimonio. ¿Estaba preparada para las consecuencias? La respuesta seguía siendo incierta, pero la necesidad de actuar era absoluta. El lunes me levanté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, solo rota por el goteo de la cafetera. No me puse mi habitual vestido de estar por casa. Fui a mi armario, a la sección del fondo, la que nunca abría. Allí, envueltos en fundas de tela, estaban los trajes y vestidos de mi otra vida. El olor a naftalina y a recuerdos llenó la habitación. No elegí un traje de chaqueta autoritario. Eso sería hablar su idioma. Elegí un vestido sencillo, de seda cruda, de un color azul profundo. Un diseño mío, de hace más de 20 años, atemporal. Tenía una caída impecable y una elegancia que no necesitaba gritar para hacerse notar. Me puse unos pendientes de perlas discretos, los favoritos de Antonio, y unos zapatos de tacón bajo y cómodo. Me miré en el espejo de cuerpo entero del pasillo, un objeto que normalmente evitaba. La mujer que me devolvió la mirada no era la abuela Elvira. Era Elvira Serrano. Las arrugas de mi cara no eran signos de fragilidad, sino el mapa de una vida de batallas, ganadas y perdidas. Mis ojos, que a menudo se suavizaban para parecer inofensivos, hoy tenían un brillo acerado, una determinación que no admitía réplica. Me reconocí. Hacía mucho tiempo que no me veía de verdad. Y me sentí, por primera vez en años, completa. Carmen llegó a las 7 en punto. El coche no era mi utilitario de siempre, sino una berlina negra con los cristales tintados. El chofer, un hombre de confianza que llevaba 20 años conmigo, me abrió la puerta sin decir una palabra. El interior del coche olía a cuero limpio y a poder. Mientras nos alejábamos de mi casa, de mi refugio, sentí que la crisálida se rompía. La Elvira que cultivaba orquídeas se quedaba atrás. El trayecto a Barcelona fue silencioso. Observé el paisaje cambiar, las masías y los campos de terraza dando paso a los polígonos industriales y, finalmente, a los imponentes edificios de la Diagonal. El sol de la mañana se reflejaba en las fachadas de cristal, cegándome por momentos. No sentía nervios, solo una calma extraña, la serenidad del soldado que ha aceptado su misión y marcha hacia el frente. Cuando el coche se detuvo frente al rascacielos que albergaba la sede de Imperio Textil Ibérico, respiré hondo. El portero, un hombre joven que probablemente solo me conocía de alguna foto antigua, se apresuró a abrirme la puerta.
Al entrar en el vestíbulo de mármol, el murmullo de la actividad matutina se detuvo por un instante. Algunas miradas curiosas se posaron en mí. Yo no era una cara habitual en ese edificio. Caminé hacia el ascensor privado de la dirección, con la espalda recta y la cabeza alta. No iba a destruir el sueño de Leticia. Iba a obligarla a demostrar que era digna de él. El ascensor privado ascendía en un silencio casi absoluto, un zumbido metálico y sordo que parecía contar los segundos para la detonación. Mis manos, apoyadas sobre el bolso de cuero que no usaba desde hacía años, estaban frías, pero no temblaban. Me miré en el acero pulido de las paredes, una mujer mayor, con un vestido elegante y una expresión indescifrable. El aroma del ambientador del ascensor, una mezcla artificial de cítricos, me recordó por un instante el perfume de Leticia, y sentí una punzada de algo que no era rabia, sino una profunda y helada tristeza. Estaba a punto de romper el único mundo que mi hijo conocía. Al abrirse las puertas en la última planta, el aire cambió. Olía a moqueta de calidad, a café recién hecho y a ese aroma eléctrico que emana del poder. Carmen me esperaba junto a la puerta de la sala de juntas, su rostro impasible era mi único ancla en esa realidad paralela. Me entregó una tableta con un gesto discreto. «Están todos dentro, señora Serrano. La esperan». La forma en que pronunció mi apellido, con un respeto que llevaba décadas oculto en nuestra relación, fue la primera pieza del dominó en caer. Ya no había vuelta atrás. No era la abuela Elvira visitando a su familia, era la reina volviendo a su tablero. Entré en la sala. Era un espacio amplio, con una mesa de caoba larguísima y ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona. Alrededor de la mesa estaban sentados los directores, hombres y mujeres de rostros serios que se pusieron en pie al verme. Vi la confusión en sus ojos, el reconocimiento lento, como si intentaran encajar una pieza de puzzle imposible. Algunos de ellos me conocían solo como una firma en un documento, una leyenda anónima. El silencio era tan denso que podía sentir el pulso en mis sienes. Era el primer tropiezo de mi plan, el miedo, crudo y paralizante, de que no me tomaran en serio. Caminé con una lentitud deliberada hasta la cabecera de la mesa, el asiento que siempre había permanecido vacío en estas reuniones. El tacto de la silla de cuero, fría y firme, bajo mis manos, me devolvió al presente. Me senté y les hice un gesto para que hicieran lo mismo. «Buenos días», dije, y mi voz, aunque un poco más grave de lo normal, sonó con una autoridad que ni yo misma recordaba poseer. «Gracias por su puntualidad. Empezaremos en cuanto llegue la nueva gerente de branding». Sentí sus miradas, cargadas de preguntas no formuladas, pero nadie se atrevió a romper el protocolo. El viejo hábito de mandar, de controlar el ambiente con una sola frase, volvía a mí como una segunda piel. La puerta se abrió con un chasquido suave y entró Leticia. Irradiaba una confianza casi agresiva, envuelta en un traje de chaqueta blanco impoluto que gritaba ambición. Su perfume, el mismo que yo había olido en el ascensor, la precedió. Sonrió a los directores, una sonrisa ensayada, profesional, y entonces sus ojos se cruzaron con los míos. El efecto fue instantáneo y devastador. La sonrisa se congeló en sus labios, su rostro perdió todo el color y su cuerpo pareció encogerse dentro de aquel traje carísimo. Vi el universo entero de su arrogancia colapsar en un solo segundo de comprensión atónita. Por un instante, solo nos miramos. En sus ojos vi el pánico puro, la incredulidad, la humillación que empezaba a florecer como una mancha de tinta. No vio a su suegra. Vio a la mujer del vestido de museo sentada en el trono. Mi primer impulso, el de la abuela Elvira que llevaba dentro, fue levantarme, suavizar la situación, decirle que era una broma. Ese conflicto interno, esa batalla entre la mujer que era y la que había fingido ser, fue el momento más difícil de todo el día. Pero me mantuve firme, mi rostro una máscara de serenidad profesional. «Señorita Montero», dije, mi voz cortando el silencio como un bisturí. «Bienvenida a Imperio Textil Ibérico. Por favor, tome asiento». Estábamos a punto de empezar. Cada palabra era formal, distante, profesional. Usar su apellido fue un acto deliberado, una forma de trazar una línea insalvable entre la relación familiar y la jerarquía empresarial. La vi tragar saliva, sus manos buscando torpemente el respaldo de una silla vacía. Se sentó con la rigidez de un autómata, sus ojos fijos en la superficie pulida de la mesa, incapaz de volver a mirarme. Comencé la reunión. No hablé de ella, no directamente. Hablé de la historia de la empresa. Describí el primer telar que compramos Antonio y yo, el olor a grasa y a hilo crudo, las noches sin dormir. Narré los orígenes de nuestros tejidos, el valor de la artesanía, la filosofía de que cada pieza de tela cuenta una historia. Hablaba para todos, pero mis palabras eran balas dirigidas a un solo blanco. Sentí como la atmósfera en la sala se cargaba,
como los demás directores empezaban a comprender la verdadera naturaleza de aquella reunión. Era una lección, y Leticia era la pizarra. El juicio de los demás era palpable. No hacia mí, sino hacia ella. Podía sentir las miradas de reojo, la incomodidad de los otros ejecutivos al ser testigos de una ejecución tan silenciosa y elegante. Este era un conflicto externo que no había anticipado con tanta crudeza. No solo estaba lidiando con mi nuera, estaba redefiniendo mi autoridad frente a todo mi equipo directivo, mostrando un lado de mí que habían ignorado o subestimado. Estaba quemando puentes y construyendo fortalezas al mismo tiempo. Entonces, me dirigí a ella directamente. Señorita Montero, he leído su currículum y su propuesta para la marca. Habla usted de disrupción y de rebranding. Explíquenos cómo planea modernizar una empresa cuya historia, al parecer, desconoce por completo. La pregunta quedó suspendida en el aire, una invitación a caminar sobre un campo de minas. La vi levantar la vista, su rostro pálido, sus labios temblando ligeramente. El miedo a fracasar, a ser expuesta, era una energía casi física que emanaba de ella. Intentó hablar. Las palabras que salieron de su boca eran las mismas que había usado en la comida del domingo: storytelling, engagement, target millennial. Pero ahora sonaban huecas, vacías, un guión aprendido que se desmoronaba bajo la presión de la realidad. Su voz era un hilo fino, a punto de romperse. Tropezaba con los términos, su confianza hecha añicos. El traje blanco, que antes parecía una armadura, ahora la hacía parecer frágil, una niña jugando a ser mayor. Mi antiguo yo, la Elvira protectora, sintió una punzada de compasión. Pero la Elvira Serrano que había tomado el control no cedió. Con una calma implacable, rebatí cada uno de sus puntos. No con crueldad, sino con lógica, con datos, con la experiencia de 50 años en el negocio. El storytelling no se inventa, señorita Montero, se honra. Y para honrar una historia, primero hay que respetarla. Cada argumento que yo esgrimía era una demostración de fuerza, un paso más en mi propio camino de transformación. Estaba recuperando mi voz, mi poder, mi identidad, delante de la persona que había intentado arrebatármelos. Pude ver el momento exacto en que se rindió. Fue un cambio sutil en su postura, un hundimiento de los hombros, la luz de la lucha apagándose en sus ojos. Asintió, incapaz de formular una respuesta. El resto de la sala permanecía en un silencio sepulcral, testigos de una clase magistral sobre poder y humildad. El progreso era evidente, ya no era la suegra ofendida, era la estratega al mando, la presidenta reafirmando su control sobre su imperio. Me sentía más fuerte, más dueña de mí misma que en los últimos 30 años. Di por terminada la reunión con una nueva directriz. Señorita Montero, su primer proyecto no será en este despacho. Empezará en el archivo histórico de la empresa. Quiero un informe detallado sobre los orígenes de nuestros primeros 20 diseños de patrones. Tiene 3 meses. No era un despido. Era algo mucho peor para alguien como ella, una sentencia a la irrelevancia, una orden de aprender humildad desde los cimientos polvorientos de la empresa que había despreciado. Era su única oportunidad de redención, y ambas lo sabíamos. Los directores se fueron marchando en silencio, con miradas que mezclaban el respeto y el temor. Leticia fue la última en levantarse, moviéndose como si le pesara el cuerpo. No me miró al salir, su rostro una máscara de vergüenza. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue tenso, sino extrañamente pacífico. Me quedé sola en la inmensa sala, mirando la ciudad que se extendía a mis pies. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento profundo y a una pregunta que me heló la sangre: ¿qué le diría a Héctor? Mi móvil vibró sobre la mesa. El nombre de mi hijo brillaba en la pantalla. Sabía que Leticia lo había llamado en cuanto había salido de la sala. El miedo, ese viejo fantasma, volvió a visitarme. El miedo a perderlo, a que me viera como un monstruo. Por un segundo, la anciana del invernadero quiso contestar, disculparse, intentar arreglarlo. El antiguo pensamiento de que la paz familiar valía más que mi propia dignidad resurgió con fuerza, una última tentación. Pero respiré hondo, el olor a cuero y a poder llenando mis pulmones. La mujer que contestó al teléfono ya no era la misma que se había levantado esa mañana. Mi voz fue tranquila, pero firme. Héctor. Sí, ha sido una mañana interesante. Tenemos que hablar. Te espero en casa para cenar. No di explicaciones. No me justifiqué. Establecí los términos. Era un nuevo hábito, una nueva forma de relacionarme con él, no como una madre sumisa, sino como la matriarca de la familia. Colgué antes de que pudiera protestar. Apoyé las manos en la fría superficie de la mesa de caoba. Sentí el poder no solo en el entorno, sino dentro de mí. Era una fuerza que había mantenido dormida, contenida, por miedo a las consecuencias.
Leticia, con su insulto casual, no me había humillado. Me había despertado. Me había obligado a emprender este viaje de transformación, a salir de la crisálida de viuda inofensiva en la que me había envuelto. Miré mi reflejo en el cristal del ventanal. Detrás de mí, la sala de juntas vacía. Delante, el cielo de Barcelona. Y en el cristal, el rostro de una mujer que finalmente había dejado de esconderse. Las arrugas contaban la historia de mis batallas, y mis ojos ya no pedían permiso. El vestido de seda azul que llevaba puesto no era una prenda de museo, era mi uniforme, el símbolo de quien siempre había sido. El conflicto con Leticia había sido solo el primer paso. El verdadero desafío sería reconstruir la relación con mi hijo sobre una nueva base de honestidad. Sería doloroso, sería complicado, y quizás tendría que enfrentarme a su resentimiento. Pero por primera vez, no sentía miedo ante ese conflicto. Sentía una extraña serenidad. La serenidad de quien por fin actúa de acuerdo a su verdadera naturaleza. Me levanté de la silla, sintiendo los músculos de mi espalda, tensos. Por la mañana, empezar a relajarse. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando suavemente sobre el parqué. Al salir de la sala, no miré atrás. Sabía que un capítulo de mi vida acababa de cerrarse de forma irrevocable. La abuela Elvira, la que hacía bizcochos y callaba por prudencia, se había quedado sentada en aquella mesa. Mientras esperaba el ascensor para bajar, una joven empleada pasó a mi lado y, al reconocerme por las fotos que sin duda ya circulaban por toda la oficina, bajó la cabeza. Con un gesto de respeto. «Buenos días, señora Serrano», susurró. Le sonreí, una sonrisa genuina, sin el velo de modestia que solía usar. «Buenos días», respondí. El nombre sonaba bien. Sonaba a verdad. Dentro del ascensor, esta vez en el descenso, el silencio no era tenso. Era un silencio lleno de posibilidades. Ya no era una prisionera subiendo a su juicio, sino una mujer libre bajando a enfrentarse a su nueva vida. La transformación no había sido un viaje largo y arduo. Había ocurrido en el espacio de una mañana, en la decisión de ocupar mi asiento en la mesa. El coche me esperaba en la entrada. Al sentarme en el asiento trasero, el olor a cuero ya no me pareció el olor del poder, sino el de mi propia piel. Le di al chofer la dirección de mi casa en Terraza. Volvía al mismo lugar, pero yo ya no era la misma persona. El invernadero, mis orquídeas, el reloj de Antonio, todo me esperaba, pero ahora lo vería con otros ojos. Me di cuenta de que la fuerza no consistía en construir un imperio en secreto, sino en tener el coraje de reclamarlo a la luz del día. La paciencia que había cultivado durante años no era pasividad, sino la acumulación de energía para el momento preciso. Y ese momento había llegado. Ya no era una espectadora de mi propia vida. Era la protagonista, y acababa de reescribir el guión. Ya no tenía miedo de lo que vendría después. Estaba lista. El viaje de vuelta a Terraza fue un túnel de silencio. El sol de mediodía golpeaba el cristal tintado del coche. Pero dentro, la temperatura era fresca, controlada. Observaba el paisaje urbano disolverse en las familiares siluetas de las afueras, pero mi mente no estaba en el camino. Estaba reviviendo cada segundo en aquella sala de juntas. El rostro pálido de Leticia, el respeto temeroso en los ojos de mis directores, mi propia voz, tan extraña y a la vez tan mía. No sentía euforia, sino un profundo y vasto agotamiento, como el de un nadador que por fin alcanza la orilla tras cruzar un mar embravecido. La conquista no era ruidosa, era un sosiego que se instalaba en mis huesos. Al llegar a casa, el olor a lavanda y a cera de muebles me recibió como un viejo amigo. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero yo era distinta. El reloj de péndulo de Antonio parecía sonar con un compás diferente, menos solemne, más sereno. Dejé el bolso sobre la mesa del recibidor y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de refugiarme inmediatamente en el invernadero. En cambio, me dirigí a la cocina y me preparé una taza de tila. Mis manos, que por la mañana habían estado frías como el hielo, ahora estaban tibias. La casa ya no se sentía como una jaula dorada, sino como mi centro de mando, mi fortaleza. Sabía que Héctor vendría. Era inevitable. La verdadera batalla no se había librado en la Torre de Cristal de Barcelona, sino que estaba a punto de comenzar entre las paredes de mi propio hogar. Pasé la tarde en un estado de calma expectante, ordenando mis pensamientos, preparando mis defensas no con la lógica empresarial, sino con la frágil y compleja armadura del amor de una madre. Cuando el timbre sonó a las 7 de la tarde, su estridencia no me sobresaltó. Estaba lista. Abrí la puerta y vi a mi hijo. Su rostro era una tormenta de confusión, rabia y dolor. Era la primera consecuencia tangible de mi nueva libertad. «Mamá, ¿qué has hecho?», fue lo primero que dijo, su voz rota por la incredulidad. No me acusaba,
me suplicaba una explicación que diera sentido al caos que se había desatado en su vida. Lo dejé pasar y cerré la puerta. El aire en el salón se volvió denso, casi irrespirable. Leticia me ha llamado llorando. Dice que la has humillado delante de toda la empresa. Dice que tú eres la dueña. Pronunció las últimas palabras como si fueran de un idioma extranjero, una verdad tan inverosímil que le costaba darle forma. Su dolor era mi primer gran obstáculo, la prueba de fuego de mi transformación. No intenté defenderme ni justificarme. Simplemente le pedí que se sentara. Fui a mi dormitorio y volví con una caja de madera vieja. La puse sobre la mesa de centro y la abrí. Dentro, junto a fotografías en blanco y negro de un taller lleno de maquinaria, estaban mis viejos cuadernos de bocetos. Con manos cuidadosas, saqué uno de los dibujos. Era el diseño original del vestido de lino que llevaba puesto el domingo. Un boceto detallado, con anotaciones sobre el tipo de hilo y la densidad del bordado. Puse el papel junto a una foto de Antonio y mía, sonriendo, cubiertos de pelusa de algodón. Esta soy yo, Héctor. Esta he sido siempre yo. Él miró el dibujo, luego la foto, y finalmente a mí. Vi cómo las piezas encajaban en su mente, la colisión de dos mundos, la de la abuela que horneaba bizcochos y la de la mujer que había diseñado un imperio. Su rabia comenzó a desmoronarse, reemplazada por una profunda y abrumadora confusión. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Su pregunta no era una acusación, sino el lamento de un hijo que se daba cuenta de que nunca había conocido realmente a su propia madre. La conquista más difícil no era reclamar mi empresa, sino reclamar mi verdadera identidad frente a él. Le conté todo. Le hablé de la promesa que le hice a su padre de protegerlo del peso del dinero y del poder. Le confesé mi miedo a que la riqueza lo debilitara, a que nunca encontrara su propio camino si vivía a la sombra del mío. Le expliqué que mi silencio no fue una mentira, sino un escudo. Un escudo que, con el tiempo, se había convertido en una prisión. Mientras hablaba, sentía como 30 años de peso se levantaban de mis hombros. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Era la conquista intangible más importante de mi vida, la honestidad. Héctor no dijo nada durante mucho tiempo. Solo miraba los bocetos, las fotos, los documentos que le mostraba. Vi en sus ojos el respeto naciendo, la admiración desplazando al resentimiento. Comprendió que la humillación de Leticia no había sido el motivo, sino el catalizador. El detonante que había hecho estallar una situación insostenible. Ella no lo sabía, mamá, susurró finalmente, en un último y débil intento de defender a su esposa. Lo sé, hijo, respondí con suavidad. Pero el respeto no debería depender del cargo que uno ocupa. Debería ser incondicional. Nuestra conversación se prolongó hasta bien entrada la noche. Por primera vez, no hablamos como madre e hijo, sino como dos adultos. Le hablé de los sacrificios, de las batallas, de la soledad, del poder. Y él, por primera vez, me escuchó de verdad. Al final de la noche, algo fundamental había cambiado entre nosotros. El cordón umbilical de la sobreprotección se había cortado. En su lugar, había un nuevo lazo, tejido con los hilos del respeto mutuo y de una verdad compartida. Se fue de mi casa no con respuestas, sino con preguntas sobre su propia vida, su matrimonio y su futuro. Y eso era una victoria. Los días siguientes, las réplicas del terremoto llegaron en forma de llamadas y mensajes. Carmen me informó de que en la oficina se había instalado un silencio reverencial. Los rumores volaban, pero nadie se atrevía a cuestionar nada. El respeto que me profesaban ahora no era solo por mi cargo, sino por la audacia de mi jugada. Había demostrado que la paciencia de una anciana podía ser más afilada que la ambición de un ejército de jóvenes ejecutivos. La reacción externa era una mezcla de asombro y un temor saludable. Habían subestimado a la mujer del invernadero. Leticia, según me contó Carmen, se presentó en el archivo al día siguiente. Sin su traje blanco impoluto, vestida con ropa discreta, comenzó su tarea en silencio. No sé si su humildad era genuina o una estrategia de supervivencia, y en realidad, no me importaba. La lección no era para que yo la evaluara, sino para que ella la aprendiera. Le había dado una oportunidad, no de recuperar su puesto, sino de encontrar algo mucho más valioso, la perspectiva. Su destino, a partir de ahora, estaba en sus propias manos. El contraste entre mi vida de antes y la de ahora era asombroso. Físicamente, nada había cambiado. Seguía en mi casa de terraza, cuidando de mis orquídeas. Pero internamente, era una mujer nueva. Ya no sentía la necesidad de disculparme por existir, de hacerme pequeña para no incomodar. El silencio en mi casa ya no era un refugio contra el mundo, sino un espacio de poder sereno desde el que tomar mis decisiones. Había conquistado mi propio territorio, tanto el físico como el emocional.
Empecé a visitar la oficina una vez por semana. No para controlar, sino para estar presente. Caminaba por los pasillos, saludaba a los empleados, me interesaba por su trabajo. Mi presencia al principio causaba nerviosismo, pero poco a poco se fue normalizando. Me veían no como un fantasma legendario, sino como una líder accesible. La abuela Elvira y Elvira Serrano habían dejado de ser dos identidades en conflicto y se habían fusionado en una sola mujer, completa y sin fisuras. Héctor y yo empezamos a construir una nueva relación. Cenábamos juntos una vez por semana, solos. Hablábamos de la empresa, de sus dudas, de sus ambiciones. Lo estaba preparando, poco a poco, para que algún día tomara las riendas. No porque fuera su derecho por herencia, sino porque quería que se lo ganara, que entendiera el peso y la responsabilidad que conllevaba. Estaba dándole las herramientas que mi silencio le había negado durante tanto tiempo. Un día, mientras podaba una de mis phalaenopsis, me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi transformación. Antes, cuidaba de mis orquídeas como una forma de escape, un mundo pequeño y controlable donde podía sentirme competente en secreto. Ahora, las veía de otra forma. Eran un símbolo. Un recordatorio de que las cosas más fuertes y bellas a menudo tienen raíces ocultas, y que necesitan un largo y paciente periodo de crecimiento silencioso antes de florecer de forma espectacular. Yo había sido mi propia orquídea rara. Mi conquista no fue un acto de venganza contra Leticia. Ella fue simplemente el espejo que me obligó a mirarme. Mi verdadera conquista fue contra mis propios miedos, el miedo a herir a mi hijo, el miedo a ser juzgada, el miedo a reclamar el espacio que me correspondía por derecho. Fue una victoria sobre la idea de que, a partir de cierta edad, una mujer debe retirarse a los marilles, volverse invisible y ceder su lugar. La reacción de admiración más inesperada vino de algunas de las empleadas más jóvenes de la empresa. Empezaron a buscar mi consejo, a pedirme mentoría. Veían en mí no solo a la jefa, sino a un ejemplo de que la autoridad no tiene género ni edad, que la fuerza no siempre grita, a veces susurra, que la elegancia de un vestido de lino puede ser un arma más poderosa que el traje de chaqueta más caro. Esta fue, quizás, la conquista más dulce. He aprendido que la identidad no es una prenda que uno se pone y se quita. Es la suma de todas nuestras historias, de todas nuestras batallas, de todas nuestras cicatrices. Ocultar una parte de nosotros mismos, por la razón que sea, es como arrancar páginas de nuestro propio libro. Tarde o temprano, la historia queda incompleta, y nos sentimos como extraños en nuestra propia piel. Yo viví así durante 30 años, y casi me olvido de quién era. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo a una anciana frágil que se esconde del mundo. Veo a Elvira Serrano. Veo las manos que levantaron un imperio y que saben cuidar de una flor. Veo los ojos que cerraron tratos millonarios y que lloraron la pérdida de un gran amor. Veo a una mujer completa, que por fin ha dejado de pedir permiso para ocupar su propio espacio. La gente a menudo confunde la paciencia con la pasividad. Creen que esperar en silencio es un signo de debilidad. Pero he aprendido que la verdadera paciencia es una forma activa de poder. Es la capacidad de observar el tablero, de entender las piezas, de esperar no a que las condiciones sean favorables, sino al momento exacto en que tu movimiento, por pequeño que sea, pueda cambiar el curso de toda la partida. Mi mensaje para cualquiera que escuche esto es simple. No dejes que nadie te relegue a una sola definición. No permitas que te conviertan en una pieza de museo, en una reliquia de tu propia vida. Todos llevamos dentro un imperio de experiencias, de talentos ocultos, de historias no contadas. Y a veces, solo hace falta un comentario fuera de lugar, una pequeña humillación, para que nos den el valor de reclamar nuestro trono. No importa tu edad, ni el papel que la sociedad te haya asignado. Dentro de ti hay una sala de juntas esperando a que ocupes tu asiento. Hay decisiones que solo tú puedes tomar. La mayor conquista no es la que logras a los ojos del mundo, sino la que alcanzas cuando por fin te atreves a ser, sin disculpas y sin miedo, exactamente quien siempre has sido. Aquel vestido de lino que Leticia despreció sigue colgado en mi armario. Ya no lo veo como el origen de una ofensa, sino como mi armadura, mi bandera. Es el símbolo de que la autenticidad nunca pasa de moda. Y de que, a veces, para que los demás vean el valor de tu imperio, primero tienes que recordarles quién fue la reina que lo construyó. Mi historia no es sobre una empresa textil. Es sobre el tejido del que estamos hechos. Es sobre el derecho a no ser subestimados, a no ser invisibles. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reescribir el guión y reclamar el papel protagonista. Porque al final, la única persona que puede decidir si eres una pieza de museo o la dueña del edificio entero, eres tú.